Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hoy tenemos la clase, vamos a hablar sobre la observación general número 9, que es la observación general que trata sobre la aplicación interna del pacto. Primeras apreciaciones. Entiendo para esta altura del año ya tenemos bastante entendido de alguna forma qué implica lo que es una observación general, a diferencia de un tratado, que un tratado lo podemos entender como una norma. La observación general es una constitución dogmática, o sea, ya lo dice, ¿no? De alguna forma, son opiniones consultivas en algunos casos, pero lo que implica es que son opiniones, o sea, son órganos internacionales que pueden ser distintos, digo, ahora no, a estos efectos no importa definir cuál, sino en abstracto entender que son órganos que se expiden sobre determinado punto que ha causado o que eventualmente podría causar, aunque por lo general ellos se expiden cuando ya hubo un problema, o sea, o ya hubieron dudas, o se presentaron por parte de los estados pedidos de aclaración, o sea, queremos saber qué implica este tratado que, aunque parezca mentira, este tratado que acabamos de firmar, bueno, ¿qué firmamos, no? ¿Cuáles son los alcances de este tratado? Es algo que ocurre muchas veces, en especial cuando hay algún tipo de conflicto a la hora de la aplicación o de la interpretación. Es algo que es muy normal, que no tiene nada de malo, no es una anomalía que sí que suceda esto, sino es parte de cómo funciona necesariamente el sistema. Ahora bien, la idea, clase de hoy sería como corta, en el sentido de sería como una media clase, porque es tratar, vamos a trabajar sobre dos opiniones consultivas. La primera es la número 9, que es la de la aplicación interna del pacto, y la segunda tiene que ver con el derecho al trabajo de la seguridad social, cuáles son los alcances en ese sentido. Eh, bueno, vamos a empezar por esto, tenemos unos apuntes para tener una estructura más o menos eh, prolija y que además ustedes después la puedan seguir a medida que estudian, que se hacen del texto. En primer lugar, decir que la observación general número 9 es fruto de la decimonovena eh, instancia del periodo de convenciones. Esto ocurre en el año 1998, así que ya tiene un rato, digamos, que tiene más de 20 años. Es una observación general, no me animaría a decir la más importante porque es muy difícil ponderar eso, pero sin duda es de las más relevantes porque tratan sobre un aspecto que es directamente de forma, o sea, cuáles son las formas de aplicación de los tratados en general, de todos, y no se pronuncian exactamente sobre un derecho en particular. ¿Sí? Eso es algo como muy relevante, porque la mayoría de las opiniones consultivas están directamente relacionadas un, con un derecho en particular, como puede ser, bueno, el derecho a la educación, varios ya están vistos. Entonces, en este caso es, bueno, ¿cómo operaría esto? O sea, cada vez que firmamos un tratado y, bueno, existen ciertas complejidades en cuanto a la interpretación y a la aplicación, bueno, ¿cómo debemos proceder? Así que lo que dice en esta observación general termina siendo una guía para la mejor aplicación de todo lo que se haya firmado, o sea, y para el futuro también. Eso es como algo muy importante y es lo que lo hace especialmente, especialmente relevante este punto. Así que bien, vamos por partes. La observación tiene 15 puntos, ¿sí? De los cuales vamos a ver, los primeros 10 son los relevantes, los últimos no entiendo que no va a haber necesidad. Igual pueden leerlo, no es tanto, es una carilla más, pero creo que no vale la pena cargarnos con unos conceptos que estos efectos no van a ser los más importantes. Aquellos que queremos que sí se tengan en cuenta son los primeros.
Van a ver también, cuando la lean, se descarga de internet con facilidad, o sea, no es no está escondida en ningún lado. Y obviamente que está en español como en tantos otros idiomas. Van a ver que está escrita en un lenguaje muy coloquial, o sea, no tiene grandes complejidades, no trabaja, a diferencia de los tratados, aunque debemos ser justos, en el caso de todo lo que es derechos humanos, derecho internacional de los derechos humanos, el lenguaje en general es sencillo, no es lo mismo que leer una norma del Código Civil, es mucho más sencillo, es mucho más poético, digamos, y las observaciones generales son aún más sencillas, o sea, piénsenlo como si estuvieran leyendo un libro de texto que les explica cómo funciona tal o cual ley, qué pasa en tal o cual caso, ¿no? Inclusive, en este caso particular, se hacen directas referencias a, bueno, existió un problema en algunos países, aparece esto, en otros países aparece esto. O sea, y esto es normal que ocurra en las observaciones generales. Así que eso es como un primer acercamiento a lo que implica la norma, perdón, la observación general, que no son normas en el sentido estricto de la palabra, no son leyes, no son tratados internacionales, no son nada de eso. ¿Sí? Entiendo que ya lo tienen claro, pero bien. Muy bien, empecemos entonces, ¿no? En un primer punto se trata sobre el deber de dar efecto a un pacto en el ordenamiento jurídico interno, ¿no? O sea, vamos a ver, se firma el pacto a los efectos de la materia, derechos sociales, bueno, el pacto de derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Es con el que más hemos trabajado. La pregunta es, bueno, lo firmamos, ¿qué hacemos con esto? O sea, ¿y ahora? Em, Claramente, esto no es un problema para todos los estados firmantes, claramente no. Para algunos es más un problema, para otros no. También varían mucho las condiciones, en especial los temas económicos, bueno, no, políticos y económicos, o sea, va a depender en gran medida de la situación económica de un país, del gobierno de turno, o sea, bueno, nosotros queremos aplicarlo de tal o cual forma. Esto puede parecer mentira, pero no es algo que esté eh, muy acentuado. O sea, el tema de la aplicación del derecho, de los derechos humanos, ya sea en su aplicación de derechos civiles o derechos sociales, es algo que varía mucho con las configuraciones políticas. Y digo político en el sentido más amplio del término, no solo de un partidismo político, sino inclusive y especialmente la conformación de las cortes, ¿no? En nuestro país, digamos, la Suprema Corte de Justicia, es cómo entienden que que el derecho internacional interactúa con el derecho interno. Esto ya lo habíamos visto en una clase anterior, que esto es uno de los puntos medulares de todo lo que es el derecho internacional y en especial el tema que es mucho más sensible por el objeto de, de estas normativas, ¿no? De todo lo que es derechos humanos, cómo opera en relación con el derecho interno. Por eso es que esto es algo que es especialmente relevante. O sea, esto es lo que nos daría de alguna forma la certeza de que tal o cual derecho que está consagrado en el derecho internacional y muchas veces no lo está en el derecho interno o lo está de otra forma, bueno, eventualmente uno es titular de ese derecho y puede reclamarlo. Así que bien, en primer lugar, la observación hace referencia a una observación general anterior, que es la número 3, que es la observación general de 1990, la número 3. La número 3, de lo que se trata es el alcance de las obligaciones que asumen los estados cuando firman y ratifican tratados. O sea, lo firmo y quiero saber hasta dónde me comprometo, qué implica esto que yo acabo de firmar, ¿no? Hasta dónde me lleva, hasta dónde me obliga, qué es lo que acabo de hacer de alguna forma. Entonces, esta observación empieza haciendo referencia a la observación general anterior, la número 3 de 1990, que trata ese tema. Y dice, sin arrepentirse ni desdecirse de nada, bueno, no hay necesidad tampoco, es complementario esta,
dice que en esa observación general se trató de forma muy genérica y muy vaga. O sea, bueno, esto te obliga de tal y cual forma, pero en ningún momento trató del el valor de los pactos internacionales en el derecho interno. O sea, bueno, cómo aplicamos, cómo lo traemos al piso, cómo lo llevamos a la práctica. Porque una cosa es decir, sí, tú estás obligado a hacer tal y cual cosa, y otra cosa es decir, bueno, estás obligado a hacer tal y cual cosa y tenés que hacerlo de esta forma. Porque es muy fácil, en especial, y esto hay evidencia histórica abundante, para los gobiernos, independientemente del color, no es un tema de partidos políticos, es muy fácil, cuando están en la posición de que son los demandados, están en una posición bastante preeminente frente a una persona, frente a un individuo. Entonces es muy fácil buscar atajos para cumplir, no cumplir, o, y esto es lo peor, decir que hicieron todo lo posible por cumplir, pero no se pudo. Entonces, a estos efectos, este pacto intentaría ofrecer argumentos y soluciones y prácticas para decir, bueno, eso no lo pueden hacer. ¿Sí? Lo que se debe proceder es de esta forma para lograr un resultado acorde a lo que establece el derecho internacional. Sí, empezamos por ahí. Ese es el primer punto. ¿Sí? Em, lo siguiente es, ya en un primer lugar, van al hueso, digamos, ¿no? O sea, cuando estemos hablando de la interacción entre el derecho internacional y el derecho interno, de cómo interactúan estos pactos, debemos tener en cuenta dos principios que son elementales. Uno surge de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Ese es el primero, digamos. El primer principio, lo que implica, se los voy a leer así, ¿no? Es decir, aquí está. El primer principio dice que no se puede invocar el derecho interno, lo había perdido, no se puede invocar el derecho interno como un eximente para no aplicar el derecho internacional. Bien, unos segundos, vamos a explicar esto porque es fundamental. ¿Qué es lo que nos está diciendo este principio? ¿No? Que cuando hay una contradicción, lo que se llama una colisión de normas, entre lo que establece el derecho internacional y el derecho interno, no es excusa para un Estado, para un gobierno de turno, no es excusa decir, no, el derecho internacional no lo voy a aplicar porque el derecho interno va en contra. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que en el derecho internacional la mayoría de edad, a los efectos de la imputabilidad penal, digamos, es de 18 años, más o menos, 18 años. ¿Sí? Pero en el derecho interno del país, a los 16 años ya uno puede ir preso por todo, o sea, como un adulto, ¿no? O sea, los 16 años es considerado un adulto en el derecho interno. ¿Sí? Es un ejemplo de laboratorio este, por favor, no traten de, porque se pueden confundir. ¿Sí? Traté de poner algo más o menos sencillo. ¿Qué pasaría acá? Una persona de 17 años podría decir que, dado que el Estado firmó eh, un pacto, el pacto de inicio de adolescencia, etcétera, que establece que la mayoría de edad comienza a los 18 años, no puede ser juzgado por un delito que cometió y que reconoce. O sea, no hay problema ahí, no hay, no hay un tema de pruebas acá. Cometió, reconoce todo, pero lo que pide es que no se le aplique la ley de un mayor de edad, porque a los efectos del derecho internacional le tiene 17 y la mayoría empieza a los 18. Sin embargo, el Estado, ese Estado en particular, dice que a los 16 ya debería ser juzgado como un adulto. Ese es un típico caso de conflicto entre normas del derecho internacional y de derecho interno. Hay otros casos, hay múltiples casos, no todo, obviamente este es un caso laboratorio, parecía bien sencillo, pero hay múltiples casos. En especial los casos que tienen que ver con principios, ¿no? El principio de prescripción, es decir, cuándo prescribe un delito o no, si algunos delitos son prescriptibles o no. Estos son temas que además han estado en la tapa de los diarios en nuestro país hasta no hace tanto. De hecho,
es algo que vuelve con bastante facilidad, porque es un tema que, bueno, que todavía no está resuelto. Bueno, ese tipo de conflictos son conflictos que se dan y que están directamente relacionados con cómo va a operar el derecho interno en relación al derecho internacional. Así que en este caso, que acabo de poner el ejemplo de los 16 y 18 años, lo que establece este pacto es que no se puede invocar el derecho interno para no cumplir el derecho internacional. Básicamente está diciendo el país, no importa que tú tengas una ley que dice 16 años, si nosotros, o sea, si tú firmaste un tratado que dice que empieza a los 18 años. ¿Ah? Eso es, o sea, lo que está diciendo la observación general es que el gobierno, el Estado debería ir interpretar de que es lo de que empieza a los 18 años, la mayoría de edad, ¿sí? En este caso, que acabo de poner. Además, le dice que debe modificar, en que en caso de que haya una colisión, el Estado debe modificar su derecho interno para que sea armónico con el internacional. Esto implicaría, vamos a poner, ¿cómo podría modificarlo en este caso? Y básicamente tiene dos grandes opciones. Primero es derogar el artículo que dice 16 años, ¿no? Y nada, podría derogarlo solo y se queda con el artículo de los 18, o podría derogarlo y sacar una ley que diga que es a los 18, o podría sacar una ley que diga vale el derecho internacional, aunque sería como redundante, no sería necesario. Hay varias cosas que podría hacer. Lo que dice la observación general es que en caso de estas colisiones, uno, debe privar el derecho internacional y dos, el Estado debe tomar medidas para adecuar la legislación interna a efectos de que esté en armonía con el derecho internacional. Ese es el primer principio. El segundo principio, el segundo principio es un principio de derechos humanos en general, del derecho a la igualdad, está muy relacionado con el derecho a la igualdad. Y lo que dice es que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales que los ampare eh, de actos que violen los derechos fundamentales. La noción de derechos fundamentales está muy relacionado con los derechos humanos, ya se vio al comienzo del curso, y lo que está diciendo en el segundo principio es que todos tenemos que tener acceso a un recurso, es decir, a algo, ¿no? Fíjense que acá no está hablando, recursos es algo muy genérico, si no se está refiriendo a necesariamente a poder concurrir al Poder Judicial, obviamente sería una opción, sin duda. Pero no necesariamente es lo que está diciendo la observación general. Esto lo hacen a propósito, además, para dejarlo a los estados como un amplio margen para que elijan qué es lo que les parece más adecuado, de qué forma se puede tutelar el derecho. Recordemos siempre que estas observaciones generales tienen una pretensión universal, o sea, le hablan a toda la comunidad internacional. Las realidades son muy dispares, o sea, no podemos comparar, ya solo en Latinoamérica las realidades son muy dispares, imagínense con otros continentes. Entonces, bien, eso hace que en general todos estos textos adolezcan de cierta ambigüedad, cierta vaguedad, porque claro, si se ponen muy al detalle o muy localistas, claramente muchos países van a quedar afuera, eso va a terminar en quejas, se va a terminar en la disolución de los organismos, que es algo que, bueno, que el organismo siempre tiende a la autoconservación, o sea, no va a tomar medidas, al menos no conscientemente en general, para deslegitimar su autoridad. Por tanto, el segundo principio es que toda persona debe tener un derecho a un recurso, y fíjense que dice un recurso efectivo, o sea, no es cualquier recurso, es un recurso que realmente pueda lograr que tal derecho no se viole, ¿sí? Que tampoco quiere decir que al final tenga éxito, pero el recurso potencialmente debería tener la fuerza para evitar la violación de ese derecho. ¿Se entiende? O sea, acá no está asegurando de que la persona no se le van a violar sus derechos fundamentales. Lo que pide la observación es que exista un recurso y que además ese recurso sea útil para que una persona pueda protegerse de la violación de estos derechos. ¿Sí? Parece un detalle, pero no es ningún detalle. Es como la diferencia entre esas declaraciones que dicen
que se tiene derecho a perseguir, a la persecución de la felicidad o derecho a la felicidad son dos cosas muy distintas. Una cosa es tener derecho a buscar por los medios que uno considere correctos lo que a uno lo haga feliz, ¿no? Teniendo en cuenta, obvio, respetando las libertades del prójimo, ¿no? Y otra cosa es un derecho a ser feliz, en el sentido de que si yo no logré ser feliz, puedo demandar a alguien. Es muy diferente. Esto es lo mismo. O sea, acá lo que se pide, se exige, es que exista un recurso que sea efectivo, ¿sí? Que realmente que pueda cumplir con el objetivo. Esto, bueno, es la primera parte, que este es lo más importante, de hecho, la observación general son los primeros tres puntos. Pero hay otras cosas un poco más adelante que son también dignas de ser eh, apuntadas. Inclusive dentro del punto, del tercer punto, ¿no? Cuando hablan de recurso efectivo, se plantea también el caso de que si un Estado no ofrece un recurso que sea eminentemente jurídico, esencialmente jurídico, cuando digo jurídico acá es en la acepción más estricta, o sea, un derecho, un juez, un poder judicial, alguien al cual ir a decir, a reclamar. Acá la típica acción que uno le viene a la mente es el derecho al amparo, ¿no? Que lo hemos visto en especial utilizado con el amparo de por temas de salud, el amparo por el acceso a medicamentos. Bueno, que en caso de no existir un recurso así, porque perfectamente puede darse que legislaciones no prevean estas instancias, eh, el Estado debe justificar esto, o sea, tiene que haber una justificación para que esto no exista, para que no existan estos recursos a un nivel jurídico, a un nivel donde uno reclama frente a un tribunal, ¿no? Un tribunal judicial, donde hay jueces, eh, y debería proveer de otras opciones. Pensemos, usualmente tampoco hay tantas opciones que podría ofrecer un Estado, aunque parezca mentira, sí, pero en realidad un Estado tiene los tres grandes poderes, ¿no? Es decir, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Si no puede proveer eh, medios en el poder judicial, y bueno, el poder ejecutivo, por ejemplo, podría eventualmente tener un recurso. Pensemos un ejemplo típico derecho que se busca, bueno, vamos a sacarnos con el mismo ejemplo, los medicamentos de alto costo. Pensemos que en la legislación no está previsto que se puedan hacer amparos para acceder a medicamentos de alto costo. Podría suceder eso. Y en principio, eh, por más antipático que nos parezca, puede no del todo estar mal si el Estado dice, bueno, en realidad no es necesario porque cualquier persona que viene a hacer un trámite aquí al Ministerio de Salud Pública accede a ese medicamento, o por lo menos hay un procedimiento con todas las garantías adentro del Ministerio de Salud Pública donde al final se puede asignar o no asignar este medicamento. ¿No? No estoy diciendo de ninguna forma que esto ocurra, pero podría ser un ejemplo de un caso donde un Estado, un gobierno, diga, no esté previsto, perdón, en el ordenamiento jurídico interno de un Estado, no esté previsto este amparo por medicamentos de alto costo o algún tipo de- de recurso judicial para acceder a estos medicamentos, pero bien, no estaría del todo mal si el Estado prevé algún otro procedimiento para acceder a estos medicamentos. Se me ocurrió el Ministerio de Salud Pública, claramente antes que el Ministerio de Industria sería más extraño, ¿no? Pero no necesariamente debería ser el Ministerio de Salud Pública. Lo que importa es que exista otro mecanismo, ¿sí? Bien, y con eso terminamos el punto 3, que es un punto muy importante. El punto 4 no es menos. El punto 4 no es menos. En el punto 4 se plantean dos puntos básicamente eh, que ya hacen a los tecnicismos jurídicos, pero son muy importantes, en especial para aquellos que estudian relaciones internacionales. Eh, lo que pide el punto 4 es, dice, bueno, ¿en qué hipótesis un individuo debería poder llegar a hacer valer los derechos consagrados en un pacto internacional cuando el Estado claramente no ha
no ha podido o no ha querido detener la violación de tales derechos fundamentales. Y lo que dice en este punto 4 es bastante claro. Él dice, la persona debe agotar, esto es lo que se llama agotar la vía interna. Sí, es un concepto que no solo existe acá, existe en infinidades de instancias. Y agotar la vía interna supone de que el individuo debe haber hecho uso de todos los recursos, los muchos o los pocos, que les dé el Estado para hacer valer su derecho. Todos los recursos son internos, por ejemplo, apelar a toda la legislación interna, los tribunales, los jueces del país, digamos, agotar todo lo que puede hacer adentro de un país. Y recién ahí vendría el derecho internacional de forma supletoria, digamos, subsidiaria, o sea, si no sirve esto, bueno, vamos por este lado, a los efectos de poder cumplir, suplir esta, esta bueno, este hecho, ¿verdad? Esta violación o potencial violación de un derecho fundamental. Y esto no es nada menor, porque ¿qué sucede si una persona dice, no, yo voy directo a lo internacional, porque ya conozco acá el paño, no me van a dar nada? Y eso puede suceder, pero en ese caso no va a tener suerte la persona, porque le van a decir, porque uno tiene que probar de que efectivamente no hizo lo posible y lo imposible dentro del Estado, de la esfera interna, para hacer valer su derecho y bueno, no pudo. Hay excepciones también, habrían excepciones, esto es raro pero no es tan raro, donde la persona puede probar de que dadas las condiciones de un país, eh, no tiene sentido, es imposible. No sé, pensemos algo bien grosero, un país que esté viviendo una dictadura salvaje, donde no haya una división de poderes, donde ya se sabe que no hay una independencia del Poder Judicial, quien comete el delito o quien amenaza con vulnerar los derechos de esta persona es el mismo órgano o un órgano dependiente de este que va a tomar las decisiones. Entonces, cuando uno ve que el juez es juez y parte y puede probarlo, porque hay que probarlo, ahí está la carga de la persona de poder probar de que está en un sistema donde no ofrece ninguna garantía, bueno, ahí habría como un atajo donde se podría llegar directamente a lo internacional. Pero no es algo que ocurra tan común, pero está previsto esto. Está previsto porque claramente no en todos lados el, el- el derecho interno, los sistemas, los poderes del Estado funcionan como deberían. De hecho, casi nunca lo hacen, pero en algunos casos es algo que realmente es indefendible. ¿Sí? Bien, en el punto 5 también es importante, porque esto es otro de los puntos que se han dado a confusiones. Y van a ver que de alguna forma termina abriendo una puerta a una contradicción. Punto 5 aclara que cuando la observación general le dice a los estados que deben tomar medidas para que el derecho internacional no esté en contradicción con el derecho interno y que deben hacerlo, interiorizarlo y aplicarlo, aclaran que no están diciendo de qué forma deben hacerlo. Me voy a explicar un poco más. O sea, el Estado firma el Tratado de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y la comunidad internacional y esta observación en general número 9 atiende especialmente a este punto, como ya hemos hablado, aclara que no le está diciendo al Estado cómo debe hacer para que las disposiciones que están en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sean parte del derecho interno o se apliquen en el derecho interno. No dice eso. Y le abre una amplia gama de posibilidades. Acá es donde aparece aquello que probablemente ya conozcan bien y que es eh, que el Parlamento del país sanciona con fuerza de ley estos pactos. Entonces, y esto pasa, de hecho, es un buen ejemplo es este que acabo de poner, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ese pacto nosotros lo nombramos así
el de los DESC, también se llama así, pero tiene un número de ley. Un número de ley, como cualquier otro acá, es una ley. O sea, el Parlamento lo que hace es reconocerlo como parte del derecho interno y lo hace a través de una ley. Eso es algo que se hace acá. O sea, en otros países se hace diferente. Ahora, ¿en qué va la contradicción? Pensémoslo de esta forma. Recuerdan que el principio de la Convención de Viena, que habíamos hablado en el punto 3, decía que no se puede aludir, no se puede decir que esto no lo voy a aplicar porque mi derecho interno dice que no. Bueno, si yo permito que un tratado ingrese al país con fuerza de ley, digamos que en la pirámide, ¿no? ¿Recuerdan la pirámide de Kelsen, mal atribuida a Kelsen, la pirámide de Kelsen? ¿Qué está en la punta? La Constitución, podríamos discutir si los tratados internacionales o no, pero en el momento que esos tratados internacionales eh, ingresan en el derecho interno con fuerza de ley, automáticamente pasan al segundo escalón, están por debajo de la Constitución. Y cuando hay conflicto entre una norma eh, de rango inferior con una de rango superior, como puede ser una ley ordinaria, con una norma constitucional, ¿qué es lo que priva? La norma constitucional, claro. Ahí aparece el sistema de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes. Por eso se declaran inconstitucionales las leyes. Entonces, por un lado dice, sí, tienen que aplicarlo. Y no pueden, y ninguna norma del derecho interno, incluidas la Constitución, porque la Constitución es una norma de derecho interno, ninguna norma de derecho interno debería ser un argumento para no aplicar el derecho internacional. Por otro lado, abre la puerta para que las normas de derecho internacional ingresen como normas de derecho interno, con rango de ley. En ese momento, la estamos superditando la Constitución y estamos lo que terminamos haciendo es creando una eventual contradicción entre el derecho interno y el derecho internacional, donde el derecho interno terminaría ganando porque está por sobre el derecho internacional. Y por favor, voy a un paréntesis acá. No con esto estoy diciendo de que esto sea bueno, esto sea malo, que lo bueno es que el derecho internacional prevalezca sobre el interno, ni lo contrario. Es decir, no me estoy de ninguna forma, y esto tiene que quedar muy claro, ¿sí? No me estoy de ninguna forma decantando, no estoy militando por ninguna de las dos posiciones. Estoy diciendo cómo funciona, cuáles son los, es decir, qué es lo que dice la observación general, cuáles son los problemas que esto trae, qué problemas ha traído ya, porque esto es quizás la fuente de mayores problemas dentro del derecho, de la relación entre el derecho internacional y el derecho interno. Entonces, básicamente estoy explicando cómo funciona y qué problemas han habido, pero no estoy de ninguna forma abogando por una u otra solución. ¿Sí? Eso tiene que quedar claro. Así que eso va en cada uno, porque este es un tema, esto lo habíamos hablado en una clase anterior, que es un tema que en última instancia es filosófico, político y filosófico. O sea, ¿qué es lo que uno piensa que debe prevalecer? Si el derecho interno o el derecho internacional, eso es algo que el derecho no puede resolver. ¿Sí? Pero bien, eso respeto mucho en el sentido de que es lo que cada uno en su fuero interno entiende que debería ser lo correcto. Sin perjuicio de eso, yo estoy diciendo, bueno, qué es lo que prevé la observación general y qué es lo que apunta, qué es lo que busca lograr, ¿no? Y donde aparecen esas contradicciones, que es donde, digamos, la mente crítica debe aparecer y decir, eso, si por un lado estás pidiendo que el derecho internacional siempre prevalezca sobre el interno, y por el otro lado, cuando abrís la puerta a que esas normas ingresen de cualquier forma al derecho interno, es muy fácil hacer que estén por debajo de la Constitución. Y de hecho, en Uruguay es lo que sucede. Otros países lo han solucionado en el sentido de que ingresan los tratados internacionales como normas de rango constitucional. Eso es algo que hizo Argentina hace no tantos años. Entonces ahí, bueno, todo el derecho internacional entra al mismo nivel que la Constitución. Pero entra al mismo nivel. O sea, eso es una solución que no está para nada exenta de problemas. Que si uno tiene dos normas del mismo nivel, o sea, con el mismo rango, con la misma jerarquía, ¿no? Que en este caso sería constitucional, y las dos normas son contradictorias, bueno, ahí tenemos un problema. Sí, de alguna forma hay que solucionarlo. Ahí
hay una corte que va a tener que tomar decisiones políticas, en el sentido de, bueno, qué va a prevalecer o no. Entonces, son, de nuevo, temas un poco escabrosos a veces. Bien, eso es lo que les quería decir sobre la forma en la que ingresan y cómo la observación general se cuida mucho de no decir si deben ingresar como normas supraconstitucionales, constitucionales, infraconstitucionales, o sea, como leyes, o etcétera. O sea, podría ser de otra forma que no implique ninguna de ellas. ¿Sí? Tampoco dice cómo deberían aplicarse. Es decir, no establece si deben aplicarse a través de algún procedimiento administrativo especial, a través de un procedimiento judicial ordinario. No dicen nada y se preocupan por dejar en claro que no están marcando pautas. Hay como una gran preocupación en esta observación general de no trascender la soberanía de los estados, por un lado, pero por el otro sí. O sea, cuando dicen eh, nada de lo que ustedes tengan en su derecho interno debe contradecir el pacto internacional, bueno, eso claramente va en contra de la soberanía del Estado, por lo menos va en contra de las decisiones internas que pueda tener un Estado en un momento particular. Si bien se puede argumentar que ese Estado a su vez también se comprometió a cumplir esto, entonces es una discusión compleja. Por otro lado, es muy cuidadosa la observación de decir, nosotros no estamos diciendo cómo, no estamos diciendo cuándo, no estamos diciendo. Lo único que estamos diciendo es que debe existir este mecanismo. Inclusive dice, no decimos cómo deben entrar estas normas en el organismo interno, en el derecho interno, no decimos la forma en la que deben aplicarse, lo único que piden es que sea un medio apropiado. Esto de medio apropiado tiene relación con lo que habíamos hablado, de decir que pueda cumplir la función. O sea que si vamos a jugar a esto, juguemos seriamente, digamos, ¿no? Eso quizás sería mejor frase. Bueno, y acá vamos a ver los últimos puntos, porque los finales no, que son de punto 8 al 10, eh, donde en el octavo sí aconsejan incorporar las disposiciones a la legislación interna, o sea, dicen, ustedes tienen libertad de hacer lo que quieran, no necesariamente, pero si nos escuchan, le aconsejamos que la mejor forma, porque ponen ejemplos de otros experimentos que no han funcionado muy bien, es, bueno, ingresarlos a las disposiciones internas, hacerlos ley o ley de rango constitucional, como hizo Uruguay, como hace Argentina, por poner dos ejemplos muy, muy cercanos, pero otros países han tomado otras opciones y siempre de una u otra forma ingresaron en el derecho. Porque es lo que terminan aconsejando, el punto 8 es lo que aconseja. ¿No? Que eso, es como que, bueno, si de verdad les importa solo cumplir, háganlo de esta forma que va a ser mejor. El punto 9 vuelve sobre lo anterior y habla de la noción de recurso efectivo. Siempre está el énfasis en recurso efectivo. Es decir, no hacer esto para cumplir. Lo que hay que, para decir, bueno, está bien, observación, cumplimos, acá está un proceso divino que no funciona, o peor, que funciona horriblemente, que puede tener una persona 10 años y en realidad 10 años en el proceso. O sea, cualquier derecho que pretenda tutelar no va a poder ser tutelado. Entonces, bien, eso es algo en lo que insiste punto a punto con esto de que sea un medio adecuado, de que sea un recurso efectivo, todo esto siempre apunta a lo mismo, ¿no? Con ese recurso efectivo, inclusive dice que puede ser tanto administrativo como judicial. Administrativo es lo que nosotros generalmente entendemos por algo que propiciaría el Poder Ejecutivo, ¿no? Y bueno, judicial es por judicial claramente, ¿no? Un recurso en forma de derecho. Y por último, en lo que tiene que ver el punto 10, el tema de la justiciabilidad acá se expande mucho porque ¿qué sucede? ¿Dónde es cuando hay más conflictos en este tipo? ¿Qué es lo que termina generando este tipo de observaciones? Recuerdan que tenemos, si vimos los derechos de primera generación, de segunda generación, los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, el trabajo que hicieron, ese trabajo que tiene que ver con la posición de Atria y Curtis y Abramovich, habrán visto que existe esa diferencia entre clásica, pero muy discutida, de hecho muy discutida por los autores,
invoco esto porque fue el trabajo que hicieron, ustedes esto lo tienen que tener bastante trabajado, sobre la ejecutabilidad, la justiciabilidad de determinados derechos y otros que no. Bien, no voy a ir sobre esto, que ya lo trabajaron, pero la observación número 9 habla de ese punto específicamente, diciendo, bueno, sabemos bien que los derechos civiles y políticos tradicionalmente tienen una solución a nivel judicial, derecho a la vida, digamos, la tortura, generalmente es el más que nos viene a la mente, ¿no? Tienen, tienen como que el sistema judicial está aceitado, permítame la expresión, para poder lidiar con estas situaciones, ¿no? Que es lo que decía Atria. Por otro lado, los derechos sociales están más relacionados con temas económicos, de presupuesto, y están más relacionados no tanto al Poder Judicial, sino al sistema político y a la noción de política pública. Esto es lo que Curtis y Abramovich toman, ponen entre comillas, digamos. Dice, bueno, los derechos civiles y políticos también consumen un montón de dinero, es decir, no son necesariamente obligaciones de no hacer, también son obligaciones de hacer, y los derechos económicos y culturales también son obligaciones de hacer y de no hacer. Pero bien, esto parte de la base que ustedes lo tienen más que aprendido, pero bien, solo decirles que el punto 10 de la observación general, que trata específicamente de la justiciabilidad, habla de los problemas que se generan cuando se intenta justiciabilizar, cuando se intenta llevar a un tribunal con relativo éxito o con una esperanza más o menos plausible de éxito, eh, tratar de llevar los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? El derecho a, bueno, el primero que a mí siempre me viene a la mente en este caso es el derecho a vivienda, o sea, bueno, quiero ver si puedo lograr de una vivienda digna a través de una acción judicial, que usualmente es algo que no ha tenido gran éxito, pero bien, si uno lee los tratados internacionales, inclusive leyendo nuestra propia constitución y yendo a la postura de Curtis y Abramovich, y yendo a lo que dice el punto 10, que tiene que ver con la justiciabilidad de esta observación general, digamos que eso abrió una puerta para que esos derechos puedan ser reclamados legítimamente con un buen margen de éxito. Así que bien, los otros puntos hablan de la aplicación inmediata, son cosas que son ya más jurídicas, también como el trato del pacto en los tribunales internos, ya son un poco, aspectos un poco más técnicos que a los efectos de la presentación que me propuse que, que, que tuvieran, que supieran, que se quedaran a los efectos de esta observación general, me parece que trascenderían demasiado y estaría más que satisfecho si esto lo aprenden bien y lo tienen claro, porque, como les decía, al no ser algo que vaya directamente a los puntos de contenido, como cuando, bueno, vamos a hablar sobre el derecho al trabajo, y eso es contenido directamente, derecho a la vivienda, la educación, estamos hablando de derechos sustanciales, esto es algo formal, vieron que acá en ningún momento, excepto el punto 10 de la justiciabilidad, porque los ejemplos son necesarios y fueron muy genéricos, ¿sí? Cuando lo lean van a ver que ellos hablan hacen la división entre los derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales, porque está esa división tradicional de la que hablaba Curtis, Abramovich y Atria, ¿no? Sobre la que se parte. La observación general no es ajena a eso, pero lo trae a manera de ejemplo. En ningún momento habla de otro tipo de derecho, no va a derechos específicos, tipo, bueno, pero el derecho a la educación tenemos que arreglarlo de X forma, o cuando hablamos de cultura, hablamos de puntos suspensivos. No, en esta observación general eso no está. Entonces, por ser formal, por ser de procedimental, de procesos, de cómo se aplican, podemos decir que es transversal. O sea, esto lo podemos utilizar para todos los derechos que veamos, todos los derechos que veamos que provengan de los pactos internacionales, digamos que esta la tenemos al lado. Esta observación general siempre la tenemos que tener al lado, ¿no? Es como, de alguna forma, dentro del derecho, el Código General del Proceso, que establece los procesos para hacer efectivos todos los derechos, desde, no sé, desde una pensión alimenticia hasta un desalojo, ¿sí? O sea,
hay procedimientos para lograr ser efectivos esos derechos, y esos procedimientos son formales, son temas de forma. Bueno, este también es una observación general que está orientada en ese sentido. Así que bueno, espero que haya sido claro. Entiendo que puede no ser la observación general más fácil de entender, ¿sí? Porque no está tan abocada a eh, aclarar el alcance de determinados derechos, como son la mayoría de ellas, e inclusive las soluciones que plantean, como vimos en esas contradicciones, a veces terminan generando más problemas que soluciones a la hora de la aplicación por parte de los estados, pero bueno, el interés de uno es que ustedes reconozcan la importancia y que aprendan lo que dice ahí adentro sin necesariamente estar de acuerdo con ella. Y de nuevo, vuelvo sobre este punto que es importante, sin estar alegando, abogando a la preeminencia de un derecho sobre otro. ¿Sí? Eso no me corresponde a mí, eso está en cada uno. Eh, por supuesto, como siempre, las consultas serán todas bienvenidas y bien, hasta aquí llegamos. En breve estará la clase sobre la observación general que trata sobre el derecho al trabajo y la seguridad social.